La huelga de los transportistas está empezando a dejarse notar. El sector lácteo ha paralizado su actividad ya que sus productos son perecederos y si no consigue distribuirlos se echan a perder. La flota pesquera se encuentra en su mayoría amarrada a puerto sin salir a faenar. En algunas industrias han paralizado líneas de producción por falta de suministros y en algunos supermercados empieza a echarse a faltar el pollo, la cerveza y el agua mineral. El gobierno podría haber solucionado todo esto de un plumazo simplemente bajando los impuestos de la energía y los carburantes, pero no lo ha hecho. Promete que lo hará, pero da largas hasta el 29 de marzo. Y la verdad, cada día que pase irán empeorando las cosas. En esta huelga se están registrando incidentes violentos y eso es algo intolerable. Igual que respetamos el derecho a la huelga, hemos de respetar el derecho a aquellas personas que no quieren sumarse a la misma y que optan por trabajar. Pero paradójicamente fue justamente este gobierno el que despenalizó las actuaciones violentas de los piquetes de las que ahora se está quejando. A pesar de la mala situación que están pasando los transportistas, los sindicatos UGT y comisiones obreras no se han sumado a esta protesta y lo hacen porque están cómodamente adormecidos gracias a la subvención de 17 millones de euros que este año les ha dado el gobierno. Un gobierno que no está resolviendo la situación y que está criminalizando a los organizadores de la protesta. Dicen que esto no es una huelga, sino un boicot detrás del cual está la extrema derecha. Como ven, cada vez que el gobierno no hace su trabajo y no resuelve los problemas de los ciudadanos, agita una vez más el espantajo de la ultraderecha para tratar de esconder así su propia incapacidad. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Estamos también en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, así como en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos también en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos que se pueden descargar diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que nos pueden ver desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, no hay excusa ya para no acompañarnos todos los días en nuestro programa. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Rubén Tamboleo. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias también por estar con nosotros y nos acompaña también Luis Magán. Don Luis Magán, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Tienes problemas de descanso, problemas respiratorios? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de los virus, las bacterias y las sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y pide información. Además, con un 50% de descuento en su oferta de lanzamiento. Lo has oído bien, un 50% de descuento. Llama ya al teléfono 676-646-178. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia.
La huelga de los transportistas está empezando a causar efectos demoledores, mientras el gobierno de Sánchez se limita a dar largas, poniendo de manifiesto su incapacidad para resolver problemas. La industria láctea ha paralizado su producción ante la imposibilidad de distribuir unos productos que son perecederos. De momento, no falta leche gracias al stock existente. Parte de nuestra flota pesquera está amarrada y no sale a faenar por el mismo motivo, pero no se ha detectado todavía carencia de pescado. En algunos supermercados empieza a escasear el pollo, la cerveza y el agua mineral. La industria pesada está paralizando líneas de producción ante los problemas de suministro. Grandes empresas del sector de la alimentación y de la automoción han pedido al Ejecutivo que se reúna de manera urgente con la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera para evitar que la situación empeore. Los sindicatos de clase, comisiones obreras y UGT, domesticados por un gobierno que los tiene comprados con millonarias subvenciones, han criminalizado esta huelga y pensaron que podrían controlarla al estar convocada por una pequeña plataforma de autónomos y no por las grandes organizaciones del sector. Pero no ha sido así. El paro está teniendo mucho seguimiento porque los camioneros no pueden afrontar el elevado precio del combustible y porque los piquetes están actuando con gran contundencia. Los que no quieren secundar el paro se encuentran con ruedas pinchadas, lunas reventadas, lanzamiento de piedras, pinchos en la calzada, amenazas y enfrentamientos. Un transportista de 33 años, como saben, resultó herido al recibir un disparo accidental en el abdomen al forcejear con un policía de paisano en San Fernando de Henares, en Madrid. La protesta de los camioneros es lícita, tienen razón en sus demandas, pero la violencia es inaceptable. Si respetamos el derecho a la huelga, debemos respetar también el derecho de aquellos que no quieren secundarla y optan por trabajar. No se pueden aceptar estas coacciones violentas, pero el gobierno socialcomunista tiene una gran responsabilidad al respecto por haber derogado en abril del año pasado el punto 3 del artículo 315 del Código Penal que decía: quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con una pena de prisión de 1 año y 9 meses hasta 3 años o con la pena de multa de 18 meses a 24 meses. PSOE y Podemos pretendían así garantizar la impunidad de los piquetes violentos, pero juristas consultados por los intocables nos han señalado que existe otro artículo, todavía vigente en el Código Penal, que sí sería de aplicación en estas situaciones. Se trata del artículo 172, que establece lo siguiente: el que, sin estar legalmente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. Y añade: cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental, se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código. Pero la violencia de los piquetes continúa, como vemos en estas imágenes, donde se aprecia cómo un individuo está rajando los neumáticos de un camión que pretendía trabajar, escoltado por la policía. El Gobierno, que otorgó impunidad a estos actos al derogar ese artículo del Código Penal, ahora, ante su propia incapacidad para resolver el problema, dice que no es una huelga, sino un boicot de la extrema derecha. Pide calma y que no se obstaculice el derecho a trabajar. Dejar claro que no estamos hablando ni de una huelga ni de un paro patronal, puesto que el Comité Nacional de Transporte por Carreteras, que es nuestro interlocutor y que es quien legítimamente representa los intereses del sector, no secundan, incluido Fenadismer, estas movilizaciones, este boicot organizado por sectores minoritarios de ultras, apoyados en muchos casos por la ultraderecha, y que desde luego están utilizando la violencia y no la palabra y no los órganos de debate y los órganos de diálogo que están establecidos para plantear sus reivindicaciones. Desde ayer y en el día de hoy es una reacción que parece orientada, que parece abordada precisamente por estos posicionamientos de la ultraderecha, y es que una acción minoritaria de transportistas no están haciendo uso o están ejerciendo su derecho a la huelga
sino que están boicoteando al resto de trabajadores. Pero así están las cosas. La huelga lleva ya 4 días y los piquetes coaccionan con acciones violentas y los efectos del desabastecimiento se empiezan a notar en algunos sectores. El Gobierno debería actuar de manera inmediata, pero no lo hace. Y Sánchez, a pesar de que reconoce la urgencia, prefiere esperar al Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo antes de tomar ninguna decisión. Serán las conclusiones que vayamos a aprobar el próximo 24 y 25 de marzo en el Consejo Formal en Bruselas. España, y creo poder decir que hay cada vez un amplio consenso, un mayor consenso por parte de distintos Estados miembros, en primer lugar en cuanto al diagnóstico de la emergencia en la situación, de tener que abordar las respuestas para hacer frente a esta escalada de los precios de la energía. Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Hola, Algarra, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué te parece que el Gobierno, pudiendo actuar ya mismo, pudiendo solventar la situación, decida dar largas y no hacer nada hasta el próximo 29 de marzo? Vamos a ver, la verdad es que escuchando a algunos miembros del Gobierno da mucha vergüenza lo inútiles que son y los mensajes tan absolutamente demagógicos que lanzan. Estoy hablando de la huelga del transporte porque es que ahora es el comodín de la huelga del transporte, o sea, el comodín de Putin, el comodín de la ultraderecha, siempre están sacando algún comodín y se olvidan de otras huelgas que han hecho los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que están bien amamantados, que entonces queman neumáticos, no dejan salir a quien quiera, pero eso ya, no, por favor, ¿cómo vas a mandar a la policía? Qué vergüenza, sacar de ahí la tanqueta y tal. Y estos, que yo no comparto en absoluto como tú la violencia, pero vamos, que ahora resulta que todo el problema de España, del suministro, de todo es por la huelga del transporte que lleva 2 días, pero no decían que lleva meses Putin preparando esto. Entonces es que ustedes no se han preparado. Ustedes han engañado a la población porque hicieron un presupuesto con un crecimiento del 7%, el barril de crudo a 60%. O sea, el mundo de Yupi, y ustedes sabiendo ya que se estaba preparando una guerra. Ah, no, que es que luego ha sido repentino y no nos ha dado tiempo a reaccionar. O sea, una vergüenza. Y además, la prueba de que se pueden hacer cosas es que lo están haciendo ya otros países, como por ejemplo, y no me quiero olvidar de ninguno, Polonia, Irlanda, Portugal, Francia y Bélgica, ya han, de una manera o de otra, buscado soluciones para el precio de la luz, el precio del gas y el precio de la gasolina, para ayudar a sus ciudadanos, a sus empresas, porque esto no es un problema de que unos transportistas, que ni siquiera es todo el sector, que sí, que estará causando problemas en algunos sectores, pero vamos, que ahora saquen el comodín de la huelga del transporte para tapar su inutilidad cuando nos están, parece que no hay prisa, que hasta el día, como dices tú, hasta el día 29 hay tiempo, pero ¿hay tiempo para qué? Yo me pregunto, si ahora un montón de empresas, y además de las grandes, porque estamos hablando de Acerinox, estamos hablando de ArcelorMittal, estamos hablando de Cementos Portland, de todas las de la cerámica, de todas las electrointensivas, de los transportistas, de los taxistas, de los comerciantes, de todos los que usan gasolina, de los hogares, resulta que no puedes hacer nada, que tienes que esperar a Europa. ¿Pero qué mentira es esta? Y además, pregunto también, los ERTE que van a presentar todas esas empresas, ¿ese coste no lo están evaluando? O sea, ¿no es mejor ayudar bajando los impuestos, por ejemplo, y por supuesto en paralelo reduciendo gastos? Pero fíjate un dato, ahora mismo el Gobierno dispone de 3.500 euros extras por el efecto de la inflación en la recaudación, 2.300 millones de los derechos de emisión y 700 euros por familia de no haber deflactado la tarifa. Es decir, que no se está pidiendo que se congele las pensiones, que se deje la sanidad, la educación, no, oiga, que todo esto es extra que usted ha recaudado. Así que tiene todo ese dinero para evitar que las empresas acaben parando, presentando ERTEs y montones cerrando. Porque recuerdo otra cosa, ahora en abril empiezan a vencer los ICO y ya hay cientos de miles de empresas pequeñas, medianas y autónomos que no van a poder pagar los créditos.
Así que imagínate, ahora tiene la huelga del transporte tiene la culpa de todo esto. Efectivamente, es que hacen lo de siempre. Pero ¿qué te parece además que el gobierno ahora se queje de los actos violentos cuando ha sido este gobierno justamente el que despenalizó la violencia de los piquetes? Pues eso, porque no lo han convocado los suyos mamandurriaos. Si esto lo hubieran hecho los grandes sindicatos, que es que resulta que los grandes sindicatos pintan bastante poco ya en muchísimos sectores de este país, y bueno, ya ni siquiera entre los funcionarios. O sea, porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta de que estos tíos, ¿qué están haciendo? Pero si iban a montar el pollo porque la luz estaba a 40 euros cuando rajó y ahora hemos pagado en alguna hora determinada de algún momento hasta 800 euros el megavatio hora. Pero claro, es que nadie se lo cree. Entonces, ¿qué pasa? Que como no son los suyos, pues ahora tiene que ser el comodín de la ultraderecha, que estos no nos gustan que hagan paros. Y sí, hay unos cuantos violentos que están montando algún pollo por ahí, pero vamos, la mayor parte de la gente del transporte es gente sensata que lo que no puede hacer es trabajar porque no puede llegar, porque ahora llenar el depósito le cuesta más del doble. Entonces es que lo que teníais que haber hecho era haber reunido antes, en el verano pasado, que ya hubo conatos, luego en diciembre que hubo otra amenaza, y os sentasteis y le prometisteis cosas y estamos a marzo y no habéis hecho ninguna y las cosas han empeorado. Entonces tienen todo el derecho del mundo a hacer una huelga, pero ustedes tenían que haberlo previsto y haberse sentado con este sector y con tantos otros. Ahora, cuatro personas distintas del gobierno han dicho cómo van a abordar esto de forma distinta. Entonces, oye, por lo menos coordinaros, hombre, que si le voy a meter un sablazo a las eléctricas, otro que van a bajar los impuestos, otro que lo de bajar impuestos no vale para nada, que te voy a dar un bono, que te voy a dar una ayuda, que te voy a dar no sé qué, o sea, burocracia, no sé, al final no llegarán. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que va a llegar la primavera-verano y ya no vamos a tener que usar la calefacción, la luz, más horas de luz, y entonces ya el gobierno igual no hace nada. O sea, es alucinante. Bueno, en lo que sí que está muy bien coordinado el gobierno es en achacar todo esto a que no es una huelga, sino un boicot de la extrema derecha, porque las dos ministras que lo han dicho han utilizado las mismas palabras de la consigna que les han dado. Sí, por eso te he dicho al principio que me daba vergüenza escuchar esas palabras de una ministra y la portavoz, que por supuesto les han mandado el argumentario, que ahora, antes, la semana pasada era Putin y ahora toca echarle la culpa de todo a la huelga del transporte. Hombre, pero vamos a ver, si ya sabíais que iba a faltar productos alimentarios, si ya sabíais que el transporte estaba pagando el doble combustible, pues obviamente no iban a poder llegar, o sea... mira, yo creo que ya la gente se está dando cuenta de que estos son mensajes que no van a ninguna parte, la gente se está soliviantando, obviamente, porque no llega a fin de mes, porque no llega a la cesta a la compra, porque no le da la vida y ve que el gobierno no hace nada, entonces están a la desesperada sacando comodines por todos los lados, pero yo creo que eso tiene las patitas muy cortas y todo esto se va a acelerar además si esto continúa, pues porque ya el Banco Central Europeo va a dejar de comprar lo que compraba, los tipos de interés ya han subido ayer en Estados Unidos, hoy en Inglaterra por tercera vez, y todo esto se va a complicar y están desesperados sacando comodines por todos los lados. El de Franco yo creo que ya no se van a atrever, pero es igual, lo sacarán en algún momento también. Y así nos tienen mareados, nos quieren desviar la atención, pero no, nosotros a lo nuestro. Esto es un problema que es muy gordo, que ya que en el fondo, no, en el fondo no, o sea, sabían que estaba pasando porque la luz está subiendo desde abril del año pasado. Es decir, que es que hace un año que estamos viendo subida, y no han hecho absolutamente nada. Nada de nada. Y ahora, pues sí, el comodín de la huelga. Pero vamos, yo te digo, si lo hubieran hecho UGT y comisiones, a lo mejor no estábamos hablando de esto, por supuesto. Efectivamente. Pero bueno, llevamos 4 días de huelga, ya estamos notando estos efectos, lo que nos queda y cómo puede empeorar todo, como tengamos que llegar hasta el día 29. Carmen Tomás, muchas gracias. Como siempre. Dime. Buen programa. Gracias, buenas noches. Don Fernando, ¿qué le parece a usted? Pues bueno, yo creo que es crónica de una muerte anunciada de lo que ya sabíamos, y sobre todo por la siguiente razón. Un tal Pablo Iglesias decía hace un tiempo que el cielo se conquistaba con las armas, no con... Por asalto. Con asalto. Bueno, con las armas. Es que asalto, pues asaltarlo de muchas formas. Asaltar sin nada, asaltar con armas. Y en este caso hay una cosa que está clara. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde está realmente la gente que tenía que estar reivindicando eso en la calle? ¿Dónde está
la representación, ya no solo de los UGT y trabajadores. comisiones obreras están contando el dinero que les ha dado el Gobierno. Efectivamente. 17 millones de euros después de que el Consejo de Ministros de la semana pasada subiese un 18,33% la subvención correspondiente a este año. Y seguramente que alguna digestión de alguna mariscada que ahora estén tomando, precisamente en este pues instante. O llamando a las mariscadas. Es lo lógico, dado la situación que ahora mismo hay tan sumamente tremenda en la situación, ya no solo social, sino en la económica, que nos vemos abocados a una crisis absoluta de la que ya estábamos inmersos y que, bueno, que el que más o el que menos pues trataba de salir de ella. No deja de ser resultas de un gobierno totalitario directamente comprado, ya no solo la justicia, que antes referías, creo, señor director, sobre el tema de, bueno, pues hay ciertos artículos que se han invocado, el de la Constitución, el derecho a la huelga, que es un derecho inalienable y sobre todo para todo el mundo de una forma igual, es decir, ni condición ni absolutamente sesgo. Pero en este caso sí, en este caso ha salido los ministros o las ministres o lo que sea del gobierno comunista que ahora mismo, pues lamentablemente tenemos la administración del Estado, y diciendo que evidentemente que eso no es que es un problema de un sector en el que concretamente la ultraderecha, que es que hay ciertas cosas, querido es decir, director, los camioneros las están pasando canutas porque no pueden pagar el precio de llenar el depósito del camión. Ejercen una labor fundamental, tal como demostraron en la pandemia, y ahora cuando protestan porque el gobierno, pudiéndolo resolver, no se lo resuelve, el gobierno les acusa de ser unos grupúsculos de extrema derecha que están creando incidentes. Claro, porque es el recurso del pataleo, el recurso del inepto, el recurso del que no tiene absolutamente ningún tipo de materia, o sea, lo más parecido al mono o al chimpancé, que es lo que tiene ahora mismo el señor, el que ahora mismo nos administra el Estado, querido don Javier. Es decir, y lo voy a decir por una sencilla razón, es decir, ¿a qué reduces que la culpa sea un grupúsculo de Vox? ¿Quién te escucha ahora? Si sabes perfectamente, si no ha sido Vox es Franco, si no es Franco es Putin, si no es Putin es Franco, si no Franco es Vox. Pero es igual, todo es extrema derecha. Bueno, exactamente, ya, pero escucha, pero con la ley, la ley... Ya sabe usted, el problema está... Cuando hay algo que no te guste, llámale facha. Pero don Javier, cuando usted hace referencia en su y lo que decía antes Carlos, Carmen Tomás, sobre el tema de... A ver, eso es un derecho que compete a cualquier persona, es decir, que lógicamente los primeros que tienen que, digo, desde dentro del grupo de un gremio como es tan importante como es el de los camioneros, que si quieren paralizan una economía, si son capaces de poder paralizar una economía como realmente está siendo... Ayer creo que hasta le dieron un tiro, hubo una reyeta con un tiro, tal, con un camionero. En San Fernando de Henares. Y ya termino simplemente decir que todo esto se podría resolver de una forma muy clara. Es decir, la consecuencia de todo esto es del aumento del precio del combustible. El precio del combustible está mega al cubo o a lo que sea, a la potencia, grabado por impuestos. Acaban de conceder 21.000 o 22.000 millones al Ministerio de la Desigualdad o la de lo que sea esto. ¿Qué necesidad habría de, a lo mejor, de mejorar una cosa que ya no es más mejorable de lo que ya han intentado sacar de ahí, bar de amigos, para no poder realmente a lo que se necesita? Porque busca usted sentido común donde no lo hay, que es el gobierno. Don Rubén. Toda mi solidaridad y mi cariño para las personas que están ahora mismo en un gran estrés y que están además protestando. Violencia es la que está ejerciendo el gobierno, es violencia institucional y además un entramado enorme que está silenciando lo que está pasando. Es que lo están silenciando con varios pretextos, ¿no? El pretexto internacional, que parece que sirve para cubrirlo un poco todo, algún pretexto nacional que también, y lo que hacen es silenciarlo. A mí todo esto de la luz y de la gasolina no me parece un debate de impuestos. O sea, el debate de impuestos y lo que se hace con ellos es una cosa y el debate energético es otra cosa. En España lo que hace falta es que seamos autosuficientes en energía y que accedamos de forma adecuada a esos medios, al margen de luego que haya unos impuestos altos o bajos. Esto no se arregla bajándole los impuestos a la luz y a la gasolina. Esto es un problema mucho mayor, es un problema de lo que hasta como nos echaron de Argentina, que expropian Repsol y que era uno de los puntos
de extracción y de suministro una vez que la tecnología estaba allí bien desarrollada por una de nuestras empresas. Es un problema de lo que se ha rechazado hacer en Canarias por parte de gente ecologista. O sea que hay toda una serie de problemas. Y esto solo hablando de gasolina, luego el tema de la luz que también, ¿no? Y todo lo que pasa y cómo están las centrales nucleares. Pues con todo eso hay algunos sectores, como el del sector de los camioneros, que además está hablando la ministra de Transportes de una asociación, yo no sé qué asociación ha dicho, la Asociación de Representantes de Transportistas, y son ellos los únicos legítimos además para representarlos. ¿A quién representan? Está claro que a nadie. Ella se está refiriendo a las grandes patronales del sector que antes de Navidad desconvocaron el paro previsto, puesto que negociaron con el gobierno una serie de prebendas. Pero esas mejorías no repercuten en los camioneros, que son autónomos en su mayoría y que no tienen la capacidad de estas grandes plataformas de establecer acuerdos a largo plazo con las centrales suministradoras y con una serie de proveedores. Con lo cual, claro, los camioneros han visto que las grandes patronales negociaban y no iban al paro antes de Navidad, con lo cual han dicho que a ellos ahora, ya con el rejonazo final de esta subida enorme en el precio del carburante, han tenido que salir a la calle porque no les sale a cuenta coger el camión. Pues ellos están protestando, pero habría mucha gente que podría estar en esta misma situación. Es que los taxistas no pueden repercutir en sus tarifas lo que está sucediendo en la gasolina, porque están reguladas por diferentes mecanismos, y así pues yo creo que otros muchos, gente que está saliendo a pescar, es que no les sale tampoco recomendable llenar. La gente que está con los tractores también, es que llenarla, es que son unos depósitos de 1.000 euros, de 2.000 euros, son unos depósitos enormes solamente para arar el campo. Eso hablando solo de combustibles, si vamos a otro tipo de energía, tanto gas como electricidad necesario para muchos procesos productivos también está en cuestión. Es más, por reducirlo al mínimo, una pequeña peluquería de un barrio necesita pagar unas facturas de electricidad altísimas simplemente para sus secadores y para el material que tiene. Un pequeño asador de pollos, lo mismo. Cualquier bar, solamente con la maquinaria que tiene enchufada todos los días, también. Y así está la cosa. Don Luis. Bueno, para empezar, un dato, que es que el gasóleo ha subido un 14,5% en una semana y ya supera el 1,80 por litro, o sea que eso es una barbaridad. Lo segundo, una opinión, la opinión de la portavoz del gobierno, que dice que es un boicot alentado desde el odio de las posiciones de la extrema derecha. Y un recordatorio, lo tercero, esa justificación exagerada, lo del fascismo y el nazismo, es lo que ha hecho a Putin entrar en Ucrania para desnazificar. Es decir, este gobierno, cualquier cosa que sale de su entorno de confort y de su entorno de socios o de apoyos, son fachas, y esta gente lo está pasando realmente mal. Lo que estamos viendo es una iniciativa que nace de la desesperación de encontrarse con que realmente, lo que muy bien decía Rubén, que nace de estar en una situación ya al límite, que se podía haber previsto evidentemente desde hace mucho tiempo, porque la subida de la gasolina no solamente es responsabilidad del sátrapa de Putin, es responsabilidad de una política absolutamente irracional. Hay que recordar que no solamente este gobierno, porque en este país nadie ha querido ponerse, o sea, coger los cuernos. El toro por los cuernos, nunca se ha diseñado una política energética adecuada, no se ha diseñado el mix energético idóneo para nuestro país. Exacto, se cierran las centrales nucleares, no se permite hacer prospecciones en determinadas zonas de España para ver si existe algún tipo de combustible. Con Zapatero no hablemos de Zapatero y de las placas solares y todas esas cosas que son desastres. Entonces, quiero decir, esto es el resultado de un colectivo que está desesperado y de un colectivo que hay que recordar. Es un colectivo que estuvo junto con los sanitarios, junto con la gente que recogía las basuras, junto con la gente que estaba en los mercados, en los supermercados, las cajeras de los supermercados, nos salvó en los momentos más difíciles de la pandemia y del confinamiento, el estrangulamiento que podíamos haber sufrido si no hubieran ellos estado trabajando en la primera línea del frente. Y por último, yo creo que lo que no puede hacer también el presidente de gobierno, que es absolutamente inaudito, teniendo una situación como la que vivimos, que está repercutiendo en los bolsillos de todos nosotros y en especial de estos trabajadores, plantear que la solución es el 29 de marzo. El 29 de marzo. Cuando cada día que pasa, claro, la situación puede ser más dramática. Absolutamente absurdo. Pero le da exactamente lo mismo, porque tiene la posición ahora mismo de los sindicatos, que son la fuerza, de alguna forma directa, que puede hacer daño
UGT y comisiones obreras tienen la llave de incendiar las calles. Cuando les da la gana y dicen, venga, a la calle a montar manifestaciones, pueden hacerlo. Que luego no defienden los intereses de los trabajadores y no representan a nada en los agentes sociales, vale, pero sí tienen la capacidad de movilizar la calle, y cuando están subvencionados y amordazados por el gobierno, no movilizan nada. Claro, pero como bien decía don Luis, es decir, luego estos colectivos que realmente se valen, igual que ha comentado creo que Rubén el tema de los taxistas, ¿no? Quien ha sido de los contertulios, es decir, es evidente, es decir, ellos no pueden subir o no pueden alterar los precios, las tarifas de precios que ya tienen, pues lógicamente que viven de ello. Es decir, lo que pasa es que me encantaría y yo suplicaría a Dios Todopoderoso que a todos estos estómagos agradecidos que tenemos ahora mismo, como todos los gobiernos, que hemos tenido muchos así, pero concretamente estos que encima se jactan de mirar por el pueblo, de mirar por el obrero, que algún día pudieran ser realmente autónomos o valerse realmente de lo que alguno sepa hacer, que algunos, Corcuera por lo menos tenía un oficio, que era electricista, ¿sabes? Con lo cual él sabía perfectamente cómo ganarse la vida y de lo que cuesta cada día el sacarse el jornal. Esta gente que trabaja con un camión se dedica a eso, se dedica al transporte. Y ojalá, y yo apoyo por supuesto a este colectivo, en que realmente si ningún sindicato y ninguna representación gubernamental les representa, es decir, lógicamente apoyaré siempre las medidas que sean de una forma pues, radicales para poder sacar adelante la situación, es decir, desbloquearla. Bueno, tal como decía el señor Magán, resulta que aquí está el gobierno haciendo lo mismo que Putin, justificarse en la extrema derecha para tomar iniciativas. Igual que Putin entra en Ucrania diciendo que va a desnazificar el país, el gobierno de España, ante cualquier cosa que no resulta de su agrado, dice que es una cosa agitada por la extrema derecha. Hacemos una pequeña pausa y hablamos justamente de la situación en Ucrania, donde tras 22 días desde que se inició la invasión, continúa la guerra, y a pesar de que se están estableciendo contactos entre las delegaciones rusa y ucraniana para tratar de encontrar una solución, Putin está arreciando en sus ataques contra la población civil. Quizás es su manera de presionar para encontrarse en una mejor posición negociadora. Una pausa y les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida, con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso.
¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda unos 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. 22º día de guerra en Ucrania. Vladimir Putin está intensificando los ataques a la población civil pese al diálogo establecido entre Kiev y Moscú. Las tropas rusas han bombardeado un teatro en Mariupol que servía de refugio a los vecinos, a pesar de las advertencias de que albergaba niños. También, como les contábamos ayer, 10 personas han muerto en Chernigov cuando los soldados dispararon sobre un grupo de civiles que hacían cola para comprar el pan. Los rusos niegan haber llevado a cabo esas acciones. Las autoridades de Ucrania han denunciado también un ataque con proyectiles contra un colegio de secundaria en Merefa, en la región de Kharkov, que ha provocado un incendio, aunque sin causar víctimas. Un misil ruso, derribado por las fuerzas ucranianas, ha caído sobre un bloque residencial en Kiev, causando la muerte de una persona. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha reaccionado con furia ante unas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha calificado a Putin de criminal de guerra. Tenemos comunicación con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Está en lo cierto Joe Biden cuando dice que Putin es un criminal de guerra? Bueno, pues un personaje que ordena a su ejército bombardear hospitales, que ha destruido más de 150 hospitales de toda índole y naturaleza, que ordena bombardear hospitales materno-infantiles, que ordena bombardear viviendas, edificios de viviendas de civiles, de gente que no está en combate, pues ¿cómo lo podríamos llamar si no es un criminal de guerra? Y claro, es un personaje que viene de la KFB, o como se llamaba entonces, y pues viene con todas esas costumbres absolutamente incivilizadas y dramáticas para estos tiempos que corren, que ya Europa ni el mundo entero tolera ver una cosa de estas. ¿Cree usted que fructificarán en algo las conversaciones que están manteniendo los rusos y los ucranianos? Hombre, las exigencias de Putin por lo menos se han circunscrito a dos elementos sumamente importantes y difíciles de tragar para los ucranianos. Uno, que no ingrese a la Unión Europea, y otro, que no se inscriba en la OTAN o que no sea aceptado ni pretenda ingresar a la OTAN como un miembro de esa organización defensiva. Parece, por lo que se puede observar en los noticieros, en los diferentes medios de comunicación, que el presidente de Ucrania ha aceptado no ingresar a la OTAN y declararse como un país neutral. No sé si eso apaciguará al tirano ruso,
pero pues es un comienzo por lo menos de pacificación de este territorio y de las circunstancias de guerra que están viviendo. No obstante, me parece a mí que el presidente de Ucrania está obrando más por decepción de lo que ha sucedido con Occidente que por ablandamiento, si se quiere, por los bombardeos del tirano. De manera pues que yo creo que terminará aceptando eso, porque mire, la debilidad de Occidente es absolutamente patética. Yo no creo que el señor Putin se atreva a declarar una guerra nuclear o a atentar contra las defensas de la OTAN si Estados Unidos se hubiese anticipado a estas circunstancias, es decir, hubiese declarado una zona de exclusión aérea en Ucrania y hubiese además movilizado sus efectivos militares a tiempo junto con la OTAN. Pero fíjese usted, don Pablo, cuanto más avanzan estas conversaciones, más intensifica Putin sus ataques contra la población civil. ¿Lo está haciendo para ganar capacidad negociadora o simplemente pretende arrasar Ucrania? No, yo creo que lo que pretende es ablandar al pueblo ucraniano y que finalmente, desmoralizado, el propio pueblo se levante contra el presidente y contra sus autoridades legítimas. Me parece que esa es una táctica que fue ensayada contra los ingleses por parte de la Alemania nazi y que no dio resultado, porque el pueblo británico realmente resistió todos estos ataques y no se desmoralizó, y a mí me parece que los ucranianos no se han desmoralizado y todo lo contrario, con las armas que han podido obtener de Occidente, pues les están dando muy fuerte a los rusos. Tanto es así que más o menos están derribando 8 aviones diarios de Rusia y han derribado ya unos 40 helicópteros, además de haber matado 4 generales, que no es poco, haber matado 4 comandantes, inclusive uno de los últimos es de una brigada antitanques o de tanques. Sí, está claro que los ucranianos están presentando una resistencia muy superior a la que esperaban encontrarse los rusos. Así es, así es. Y yo creo que los rusos pues han escogido ahogar al pueblo ucraniano, cercándolo, casi que para que aguanten hambre y se desmoralicen. Pero resulta que pelear una guerra urbana es mucho más difícil y los soviéticos, los rusos herederos de los soviéticos lo saben, porque lo que ocurrió en Stalingrado debe enseñarles. No pudieron tomarse Stalingrado, de manera pues que les va a costar mucha dificultad, entre otras razones, porque en una guerra urbana por lo menos se necesitan 10-1 para poderse tomar una ciudad, y 10-1 no tienen los rusos en sus dispositivos, en sus ejércitos. Pues veremos cómo evoluciona todo este conflicto. Don Pablo Victoria, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias. Un saludo. Don Luis, ¿cómo lo ve usted? Bueno, ya que empezaba el otro bloque con un dato, otro dato, pero este sí realmente más demoledor. Según la Oficina de Fiscalía de Ucrania, que no deben desmentir, yo creo que no, hay 108 niños asesinados ya por Putin, 108. Más 120 niños. 10.000 en el Yemen. ¿Perdón? 10.000 en el Yemen. Sí, pero estamos hablando de Rusia. Sí, perdón, ¿estamos hablando de Ucrania? Si me permites, quiero decir, no lo sé. Pero estamos hablando de Ucrania y de los bombardeos que está haciendo este individuo, este asesino. Sí, luego hablo yo de los de Biden, entonces. Fenomenal, pero estamos hablando de... Luego, si quieres, abrimos otra ventana y continuamos charlando o polemizando acerca de este dato. Ese es un dato. Y luego, yo creo que Putin ha hecho... lo único que hay que agradecerle a Putin, que gracias a su decisión de invadir Ucrania, ha conseguido algo que no se veía desde hace muchísimo tiempo, que es la unidad de la Unión Europea. Es decir, el bloque unitario, el 27 de febrero, si no me equivoco, se tardó 4 horas en apoyar las sanciones a los rusos
y en empezar a soltar 500 millones de dólares para armamento para el ejército ucraniano. Eso en otros momentos hubiera tardado semanas, meses, o no se hubiera hecho nunca. Eso es una parte. Sí, y luego, donde no hay unidades en el seno del propio gobierno español entre Podemos y PSOE. Eso sin duda. Pero en el seno de la Unión Europea parece que sí, está habiendo más unidad que en otras ocasiones. Sí, lo que pasa es que la voz que tenemos, por lo menos parece ser, la voz que tenemos en la Unión Europea sigue siendo la de Sánchez. Y por último, desde mi punto de vista, Putin, con esta intervención, con estas masacres que comentabas y con esta actitud injustificable, por mucho que la quieran justificar las autoridades rusas, ha levantado nuevamente el telón, ha resucitado el telón de acero. Venía esta tarde noche, venía para los estudios de aquí y oía en la radio que Putin había firmado ¿cómo se dice? La desconexión con Instagram. 80 millones de personas que utilizaban Instagram en Rusia han dejado de utilizar Instagram y todas las redes sociales europeas. Evidentemente va a intentar por todos los medios aislar a su pueblo, a todos los rusos del occidente, de lo que él cree que los enemigos. Don Rubén. 10.200 niños han muerto en el Yemen en los últimos años, según datos de UNICEF, o han sido heridos por las guerras que Estados Unidos tiene en diferentes lugares. Me hubiera gustado terminar de ver el vídeo en el que Biden llama criminal de guerra, porque además es que se lo llevan en volandas porque no sabe casi ni dónde está. O sea, se lo lleva a su servicio de seguridad, le empujan, porque le quieren sacar de ese momento mediático, ¿no? Entonces es el final de ese vídeo. Que un señor que fue el vicepresidente de la invasión y de los bombardeos de Afganistán, Yemen, Irak, Somalia, Pakistán, Libia y Siria, llame criminal de guerra a otro, tiene tela. Pero tiene tela. Y lo repito, el vicepresidente de las invasiones y bombardeos de Afganistán, Yemen, Irak, Somalia, Pakistán, Libia y Siria, que aunque no salgan en muchas noticias, también son países con muchos millones de personas que han sufrido, que han muerto, que han sido heridas, que han sido desplazadas y que las consecuencias de lo que hace la OTAN y el papá de Estados Unidos también son muy graves. Además de todo eso, el señor Biden ya como presidente ha ordenado bombardear Somalia, Mali, partes de Siria y hay dudas sobre cosas que haya podido hacer en Irán. Esos son los datos de Biden en un año. Al que acusaban de belicista era Donald Trump. De bombardeo. Y al que acusaban de belicista a Donald Trump, que era otro de los asuntos, precisamente los que yo quería entrar, porque Donald Trump avisó de lo que el hijo de Biden estaba haciendo en Ucrania, que son cosas sobre las que también se ha cubrido un muy fuerte tupido velo y de las que a mí me gustaría saber mucho. Negociaciones de paz, lo dice Pablo Victoria, que se niegan a firmar lo de la UE, pero si la UE ya ha dicho que no quiere a Ucrania dentro, pues ¿por qué no firman? O sea, es que no van a entrar, si es que lo ha dicho la Unión Europea, que no les admite, lo ha dicho la Unión Europea. ¿Dónde están las dificultades? ¿Por qué Zelensky no firma? ¿Por qué Zelensky no se sienta a negociar? Pues ahí es donde están otras de las preguntas y otras de las claves. El señor Biden lo que quiere es salvar las midterms, es uno de los interesados en prolongar esta dinámica y estas informaciones de guerra para salvar unas elecciones que le vienen muy mal dadas. Ucrania muy concretamente, mercenarios. Están mandando a mercenarios y dicen los medios de comunicación europeos que van por amor al arte. Pero bueno, pero por favor, ya está bien los mercenarios, que son un tipo de mecanismo de guerra que llevan funcionando miles de años. Había bulas papales, se les concedían tierras. Pues ahora aquí hay mercenarios en el que los medios europeos dicen que van por la paz, por la moral o porque son contratistas. ¿Pero ¿de qué estás hablando? ¿De los chechenos? ¿O de los sirios? ¿O de qué estás hablando? No, estoy hablando de Ucrania. Ucrania, ¿estás hablando de los mercenarios de dónde? ¿De Chechenia? ¿De China? ¿De Bielorrusia? Los que están mandando la OTAN, los que están mandando países OTAN. La OTAN, oficialmente OTAN está mandando mercenarios. Sí. O sea, toda esa justificación que das de Biden, que tienes toda la razón del mundo, ¿qué es lo que significa? ¿Que justifiques la acción de Putin? Pregunto. No he justificado nada. Pero estás llevar 20 minutos hablando de Biden y no estás diciendo nada del tipo que ha creado esta situación. Para criticar a Putin, que yo no le estoy defendiendo en nada, no le he defendido en nada, ya está toda la prensa europea que dice que no censura nada. No, pero no solamente toda la prensa europea, sino por ejemplo está ese argumentario que estás utilizando tú, no solamente de Biden, sino en general lo está utilizando Podemos, es decir, que no podemos ayudar a los ucranianos en
en su lucha, una lucha absolutamente desmedida, o sea, quiero decir, desmedida. Todo el mundo quiere prohibir la tortilla de patata con cebolla y Podemos defiende la tortilla de patata con cebolla, pues a lo mejor también estoy de acuerdo con Podemos. A mí no me da miedo coincidir con Podemos en alguna cuestión. Don Fernando, ¿cómo lo ve? Bueno, pues que me hace mucha gracia los comentarios que hacen los compañeros, porque en realidad el único teléfono que marcaría usted y usted para poder ser su culo salvado en este momento sería Estados Unidos, que es el único que tiene la capacidad, armamentística de poder salvar la situación que ahora mismo en una Europa que se acaba de unir, como bien ha dicho o referido Luis, sabes que ha tenido que ser, lamentablemente, el sátrapa y asesino de Putin, en este momento a volver otra vez a conciliar una unión que estaba menos unida que nunca. Es decir, con lo cual ha tenido que decir, hay una cosa que es clara, y creo que tú, Rubén, lo sabes perfectamente. Es decir, ¿qué está haciendo el gobierno comunista español con el destino que tenía, se supone, del Producto Interior Bruto de los presupuestos, de generales del Estado destinados a defensa? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que se le ha venido encima? A raíz de la Unión Europea, que ha dicho, oiga, mire usted, es que a partir de no sé qué año, creo que es el 2023 o 2024, usted tiene que tener este tipo de situación, digo, desde el punto de vista armamentística y preparado para cualquier tipo de actividad, de acción militar. Es decir, eso ya lo tenía, y por supuesto lo sabía el anterior ministro de Defensa, igual que la ministra. Se refiere usted al porcentaje sobre PIB de inversión. Eso viene de la cumbre de la OTAN de Cardiff de 2014. Que desde ahora no se ha subido cuando, nada. Por petición de Estados Unidos, se solicitó a todos los Estados miembros que ascendieran a un 2% de su PIB la inversión en defensa. ¿Cómo quieres defender tu casa si no tienes realmente ni puerta o tienes cerrojo para ello? Es decir, ¿vas a llamarme a mí para que yo te defienda que no entren en tu casa? No, literalmente. Si entran en Ceuta y Melilla no nos va a defender Rubén, nadie. No lo veréis. No, hombre, tristemente porque lo vamos a ver. Pero bueno, porque somos el país de hazmerreír. No, porque somos el gobierno, somos el gobierno del hazmerreír mundial. Porque lo que pasa en España, la Ilustrada en este caso, para muchas cosas, pues damos referencia que son realmente ilegítimas, incluso, ilegítimas de ir hasta contra nuestra propia identidad o nuestra propia bandera o nuestra propia idiosincrasia. Esto es el gobierno actual, este es el gobierno Frankenstein socialcomunista que tenemos. Esto es el reflejo de lo que ahora mismo le pasa, que no sabe cómo salir el gobierno español a la salida de que tiene que, lógicamente, invertir y derivar más dinero. En lugar de los 22.000 euros, de los 22.000 millones de euros al gobierno de la igualdad, otro destinado a la defensa. Hace relativamente pocos años, hasta nuestros militares carecían, creo que eran en el Líbano o en no sé qué parte de Oriente Medio, no tenían ni chalecos adecuados antibalas. Y esto es lamentable. Esto es lamentable. Tenemos ¿Y la Policía Nacional? ¿Se lo pagan ellos? Pero no, eso eran las mascarillas. Esto ya lo último. ¿Y los chalecos? No, pero es que ya lo último, chalecos, hasta las mascarillas. Tócate las narices. Bueno, pero en este caso todavía mucho más, y estamos hablando con una cosa concreta. Es decir, que hay un país en el que está en grave peligro, sobre todo porque se supone que tiene la intención de si no ser europeo, porque no le quiero, o en el caso de la OTAN no ha sido, es decir, y aparte que no se puede establecer tan rápidamente esto, es decir, porque sería, lógicamente, la entrada en la Tercera Guerra Mundial, es decir, de un país, decir, mire usted, es que estamos en una situación en la que nos están actualmente, que es por donde entra el bloque, atentando contra la población civil, contra niños, tal. Es una guerra, señores, es una guerra. O sea, no estamos hablando de un jueguecito del Risk, es la guerra realmente. Y en la guerra mueren personas que son totalmente inocentes y que no tienen absolutamente nada que ver con los sátrapas y oligarcas que manejan esos hilos. Y que esos están muy bien. El señor Putin es el primero. Y todo lo que es aldáteres que tiene alrededor están también. Aunque les confisquen todas las bienes, aunque les confisquen todos los bienes que tienen en el mundo. Y la oligarca que lleva 2 semanas riéndose del pueblo español. Bendita pena. Una serie de declaraciones. Bendita condena de la pena de cadena perpetua para muchos. Pues los oligarcas que tenemos aquí y la oligarca que lleva 2 semanas riéndose del pueblo español. Para muchos, Rubén. Con toda una serie de declaraciones, la reina propietaria, o sea que riéndose de todas estas circunstancias con declaraciones verdaderamente bochornosas. Bochornosas, o sea que hay que abrir un poquito el enfoque y hay que examinar muchas más cosas. Lamentablemente, los mercenarios se han ubicado en hospitales y han convertido eso en objetivos legítimos. Es una guerra. Han ido a refugiarse,
porque es es una guerra. Y han convertido y las guerras objetivos como civiles eso en del objetivos hospital, militares. Eso del hospital, dígaselo usted a la señora que salió en la imagen que dio la vuelta al mundo, que murió a los 2 días, que estaba en ese hospital, muerta por las bombas. La parturienta. Hay que decirle a Zelensky que negocie, hay que decirle a Zelensky que negocie. Lo que hay que decirle es que a Putin que no agreda, capitule, a Putin que no agreda, y a partir de ese momento ya veremos. Quiero decir, lo que no se puede justificar es lo que se deja entrever en tus palabras, Rubén. Es decir, se deja entrever, se deja entrever exactamente un argumentario que están dejando todos los partidos, todos los países que han apoyado al señor Putin en la ONU, Corea del Norte, Venezuela, Cuba. Marruecos ni asistió. Marruecos ni asistió. No, exacto. Eso Ni tampoco Venezuela, lo cuenta ni nadie. Venezuela. ¿Qué está planificando No, Marruecos? no, ni Pero Venezuela. bien, pero bien que ha salido Maduro. Marruecos hablaremos Pero bien que de salió él. Maduro. Esperemos que no tengamos que hablar de él, pero hablaremos de él en su momento. No desvíes la atención. No, si no desvío Este la individuo es un asesino. Lo ha sido y lo seguirá siendo, desafortunadamente. Es decir, hay que derrotarle como sea. No va a ser derrotado. Bueno, ya veremos. Yo creo que la guerra la puede ganar, pero la paz la va a perder, porque este individuo no va a poder aislar los 144 millones de rusos que tienen, porque habrá gente que no estará dispuesta a aguantarle, que no le quedará otro remedio, pero probablemente. Pero no creo que gane la paz, es decir, se ha convertido en un apestado, y gracias a que está China por ahí, que no se sabe exactamente lo que está haciendo, pero si no, sería un apestado por parte de la civilización, o sea, de los países, no solamente de los países occidentales, sino en gran parte de la ONU. Es decir, vimos el otro día el resultado de las votaciones, pues 34 países abstenidos hay una parte y de 4. La hipocresía occidental que apesta a uno y aplaude a otro gran asesino, como el señor Biden, que es un gran asesino. Perdona. A mí no me da miedo llamar asesino a Putin, pero es que Biden también es un gran asesino. Son dos grandes asesinos. Esa es la diferencia. Me hace mucha gracia lo de desviar la atención, porque me parece que no ha habido otro tema que desvíe más la atención desde el 24 de febrero que el tema de la guerra a Ucrania, que ha servido para desviar la atención en todo lo demás, incluido la terriblísima cosa de los últimos 2 años que ha desaparecido. No, a nosotros. Tremendo. No, para nosotros, porque están ahora en China, tienen 50 millones de chinos, están y los biolaboratorios 50 y los millones, otros laboratorios, 50 ¿y de dónde han millones, salido según qué cosas? 50 millones de chinos están confinados ahora, o sea que para ellos no ha desaparecido. Fíjate tú de la propaganda comunista china. Vamos, anda ya. Lo que no me puedo fiar yo. Escucha, vamos. Bueno, sí, con todos los respetos voy a meter yo baza, simplemente para decir, porque me hace mucha gracia. Digo, entre usted, sobre todo porque es que si hay algún culpable aquí, es que ya los gobiernos, no solo los actuales, sino los anteriores, ya se sabía lo que iba a pasar. Es decir, esto ya se sabía y se venía mascullando de que Putin estaba haciendo o pensando que iba a hacer cualquier tipo de operación, lo que no sabía hasta qué extremo. Lo que no se sabía que extremo, perdona, ya termino. Es decir, en ese momento el abuelo no gobernaba, el tío Sam, no gobernaba el abuelo. O sea, Biden no estaba en el gobierno, estaba Donald Trump. Era Donald Trump. Escucha, pero hasta la fecha, independientemente de todas las acciones bélicas en las que tú has hecho referencia, en la que los Estados Unidos siempre ha habido una confrontación en la que, lógicamente por intereses propios, que también los tiene que tener como país soberano que es decir, por intereses de terceros, que es lo que han estado siempre ahí. Y de hecho, ¿por qué tenemos nosotros las bases militares americanas en España? O sea, y te digo una cosa, es todavía más peligroso y dantesco, que es que lamentablemente nuestro enemigo a lo mejor más cercano no es Rusia, sino Marruecos. Y lo tenemos al lado. Totalmente. ¿Y quién es el socio ahora mismo de Marruecos, del rey Hassan? Estados Unidos. Bueno, pues este es el terrible problema, que es que están haciendo prospecciones de crudo entre Canarias, perdóname, termino Luis, entre Canarias y las Islas Afortunadas, que así se llamaban, y África y Marruecos. Y eso va a tener un conflicto todavía mucho mayor, es decir, mucho más importante. Digo, oiga, es que aquí hay interés económico, ahí las barras y estrellas siempre van a estar. ¿Por qué? Pues porque lo hay, porque han estado en su momento en Guinea, cuando había crudo, porque han estado en el sitio donde es un país legítimo en interés buscar el económico. Pero si es ahí donde van las cosas, y va de intereses, y te doy la razón. Pero escucha, no, escucha, si no, te tío. Doy la razón, pero en el caso de Putin es completamente diferente. En el caso de Putin ya se venía a venir, que por supuesto desde hace mucho tiempo, el 2014 hubo el golpe de Estado, acuérdate. De eso hay que hablar también. Y alguien salía, bueno, pero es que ha salido en televisión. Escucha, ha salido en televisión ahora que a lo mejor en China la intención que tienen con Taiwán. ¿Y desde cuándo tienen con Taiwán la intención? Amigo. ¿Y quién está detrás de Rusia?
quién está detrás de Rusia para hacer esta operación bélica, él sabe perfectamente las consecuencias que tiene. Y Putin lo sabe, pese a que a lo mejor en la KGB, alguien que lógicamente ya está expurgando, saben perfectamente a quién les va a costar la vida de los que estaban ahí, que les han informado erróneamente hasta qué punto se podía defender la población ucraniana. Ahora lo saben, ahora son conscientes, pero no se pueden echar para atrás. Y este señor, por supuesto, asesino, que ojalá Dios le tenga su santa gloria, es decir, no va a parar hasta el final. Aunque le cueste a él, a su propia vida. Vi el otro día un reportaje, perdona, señor director, decía la referencia, hasta incluso estudiaron, que yo no me había fijado ni hasta esto, los gestos que hacía Putin cuando andaba. Una de las dos manos las tiene siempre pegada a la cacha derecha, concretamente, porque siempre, como buen agente de la KGB, ¿sabes? Siempre llevaba el revólver, el arma, el automático en ese lado, la automática en ese lado. Es decir, este tío no puede parar, porque no puede parar. El comunismo no puede parar. Es como una enfermedad, realmente es una enfermedad. Sí, social. Dos puntos que has hecho hincapié y me parece muy bien, porque de eso habría que hablar. 2014, ¿qué es lo que pasa ahí y qué es lo que pasa durante mucho tiempo después, ¿no? Y la desviación de la atención y los intereses. Pues por supuesto que son intereses. Y a España con quien nos conviene llevarnos bien con Argelia. Y nos tenemos que llevar incluso mejor llevar bien con Argelia, si es lo que hay. Y hay que plantarle cara a Marruecos. Y hay que meter inmediatamente Ceuta y Melilla en el espacio Schengen, si es que el espacio Schengen sirve de algo. Y dejar claro con la OTAN que la protejan o que no estamos en la OTAN, porque entonces ¿para qué vamos a estar en la OTAN? Si no nos van a proteger ni Ceuta, ni Melilla y Canarias. O sea, esos son los temas, en el caso de España, de lo que hay que hablar, eso es de lo que hay que hablar y eso es lo que hay que ilustrar, y que a España le conviene llevarse bien con otra serie de países. O sea, sí, pero lo primero que tienes que tener es tener la despensa, por lo menos material o militarmente, pero eso ya acorde con esta situación. El ejército de Marruecos está 1000 veces mejor preparado, digo, en cuanto, no preparado como... Porque le vendemos encima nosotros también cosas, o sea, si es que es el colmo. Claro que sí, a Venezuela. Si es que es el colmo. Ya a Venezuela, claro. y vendemos armas, munición a no sé dónde, pero eso no me sirve de excusa. Es que no tenemos el gobierno apropiado para administrar realmente este tipo de problemas. Si es que el problema es el gobierno en que no sabe administrar este tipo de situaciones, que están entrando 5.000 personas cada día por la valla de esto. O sea, es que nadie es consciente de esto. Nadie es consciente de esto. Estamos mirando al este. Dirigidas. Coño, pero es que la realidad está en otro lado. Pues y el ejército, y tenemos tres tanques, que es como el cochecito de mi niña. También estoy de acuerdo contigo. Y sirve para distraer la atención. Pero por ahora, afortunadamente, en Ceuta y Melilla no mueren 20 personas o 40 civiles o 150 civiles cada día. Eso no justifica. No, pero lo que te quiero decir es que ponemos la valla más alta. No, pero lo que te estoy diciendo es que no se puede, o sea, que digamos un poco se tienen que jerarquizar las situaciones y a dónde se enfrenta, o sea, a cómo nos enfrentamos a los problemas. Y evidentemente Marruecos es una amenaza latente permanentemente para nosotros, porque es nuestro vecino engorroso, nuestro peligro vergonzoso. Y a la gente que no lo dejan pescar porque le han quitado los derechos de pesca porque se los han regalado a Marruecos. No solamente, eso ya hace tiempo, pero eso y que se haya apropiado de las aguas territoriales del entorno de Canarias. Si eso no lo tenemos. Y el tema del Sáhara, que lo menciono yo siempre. Eso no lo ponemos en duda, Rubén. Lo que te quiero decir es que en estos momentos la situación es que tenemos una amenaza de tercera guerra mundial, que es mucho, o sea, que decir que es una amenaza que puedes justificar tú por todas las malas políticas que ha tenido Biden, por las incompetencias que hemos tenido en la Unión Europea, por la arrogancia que hayan podido tener los ucranianos, pero la realidad es que en estos momentos tenemos esa amenaza todos los países de Europa. 10 segundos, 2 guerras mundiales anteriores y España ha sido felizmente neutral. Y yo celebro la neutralidad de España en las 2 primeras guerras mundiales. Esta vez y he vuelto a pedir la neutralidad para esto y ya está. Vale, pues en esta neutralidad, entre que no somos todos neutrales, pues que seremos otra vez, hablaremos árabe, empezaremos a hablar marroquí. ¿Sabes? Porque como somos neutrales en la tercera guerra mundial, pues fenomenal, nos subimos la valla y hablaremos otra cosa. Iremos todos con Chilaba. Es lo de la Rus de Kiev, en la que España en 2000 años no ha tenido nunca intereses geopolíticos. Nunca. Nos pilla muy lejos. Del mundo. Pues ya está, pero es que el problema es que al ser Europa ya no nos pilla tan lejos, desgraciadamente. Nosotros cuando pero es que la UE es la que ha dicho que Ucrania no es Europa. Rubén,
la UE, no lo digo yo. Rubén, nosotros cuando éramos pequeños, mi generación cuando éramos pequeños, el tema de la Guerra Fría nos pillaba muy lejos. Y en cambio, los niños que vivían en las fronteras de Alemania, o de Holanda, o de Austria y tal, estaban absolutamente obsesionados con el tema de que tenían los pepinos allí. Nosotros nos parecía aquello lejísimo, no es porque fuéramos o no neutrales o por la tranquilidad del régimen de Franco y tal, no, sino porque nos pillaba muy lejos. Desafortunadamente el mundo, Rubén, se ha hecho mucho más pequeño, no solamente con la globalización, sino con las políticas geoestratégicas de componer grandes espacios, como el espacio de la Unión Europea. Un misil ruso a Berlín dura no sé cuánto tiempo, el espacio que llega hasta a España, a Madrid o a cualquier parte del territorio español son 7-8 minutos más. Digo, porque con lo cual es evidente que todo se acorta, todo ha avanzado, lógicamente, tanto informáticamente y militarmente, en todo tipo de armas, con lo cual, ¿dónde hacen las guerras los partidos? Digo, en los países como en este caso comunista, o en el caso Unidos siempre fuera de ese territorio. ¿Y qué es lo que hacen los comunistas? Siempre extender su mirada hacia el occidente, que es donde ven ellos. ¿Dónde tienen las casas los rusos? Si no en la Costa del Sol o en muchos países en la zona en la que tienen realmente. No, pero porque no son tontos. Claro, los oligarcas saben perfectamente dónde tienen que meter el dinero y dónde tienen que invertir. Y el dinero ruso no está en Rusia, está fuera de Rusia. Y ese es el problema, que ahora les han hecho mucha pupa los gobiernos europeos en decirles, sí señor, pues vamos a aprender dos cositas. Lo primero, de las visas, el SWIFT, que no pueden hacer transferencias, les cortan muchísimo la economía. Bueno, y ahora ya lo del tema de bloquear las propiedades de terceros, es que les crujen. Solamente una cosa, no solamente están muriendo desafortunadamente y desgraciadamente los ucranianos, sino también están muriendo chavales de 20 años, 18 años probablemente, o de 22 años, rusos. Han muerto, según los servicios de inteligencia americanos, han muerto 7.000. Según las informaciones que están dando los ucranianos, están a cerca de 14.000 entre muertos y heridos. Eso es terrible, son generaciones terribles. Esos datos son relativos, porque una guerra ninguno de los dos bandos ni ninguno de los bandos va a decir la verdad. Sí, pero eso es evidente, el relato lo tienen que vender cada uno lo suyo, pero lo que te quiero decir es que hay muertos por las dos partes, que es decir, que es terrible, aunque sea un agresor y otro una víctima, lógicamente. Acordaros que Castro, comunista igual que el señor que está aquí, y aparte asesino, genocida, eso te lo va a discutir Echenique, que el señor Putin, Echenique te va a decir que no es comunista. No me viene nadie en la lista. Escucha, el señor Castro tenía toda su fortuna, ¿dónde? ¿En Cuba? Mentira. Lo tenía en Miami y lo tenía en Estados Unidos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que engañe también a la población? Pues ¿por qué? Pues que maneja muy bien cualquier país comunista la propaganda y la televisión. ¿Qué es lo primero que ha hecho el señor el capullo del ruso? Pues cortar cualquier tipo de comunicación y sobre todo sesgada a su población, a su propia población. Porque sabe realmente. Europa también ha hecho una parte de eso. No, les hablo que pero no confundas Occidente con el comunismo, macho. Porque entonces tenemos que volver a la EGB, a la educación general básica. Yo gracias a Dios soy de ella. En Europa es impensable. No, puede ser pensable democráticamente, tú sabes los valores de la sociedad. No, pero sobre todo puede ser pensable por los gobiernos, pero es insostenible. Es decir, los medios de comunicación ahora digitales es como poner puertas al campo, de verdad. Es decir, yo puedo leer lo que quiera en los soportes digitales, las barbaridades más grandes, hasta en contra de mis propios criterios, hasta los tipos que, digamos un poco, que aguantan mis propias ideas. Es decir, que hay un abanico que antes era mucho más reducido. Ahora no puedes decir que en Europa se coarta la libertad porque le hayamos quitado a los del Sputnik o a los de Radio Hay unos mecanismos de ingeniería social que funcionan muy bien. Pero a través de las nuevas tecnologías, que es verdad que pueden estar posiblemente condicionadas de cierta manera, es muy difícil controlar. Yo escucho todavía, hay medios que aguantan y que soportan y que defienden el terraplanismo, es decir, no solamente los temas de la pandemia y esas cosas, sino defienden pensamientos absolutamente inimaginables que antes era muy difícil de encontrar y que ahora yo me meto en este aparatito y los encuentro con mucha facilidad en el mundo occidental. En otras zonas del mundo, desafortunadamente, pues yo creo que están muchísimo más restringidos. Estamos hablando de los 1.300 millones de chinos o de los 144 millones de rusos que se van a ver restringidas sus libertades, más todavía de las que la tenían. Hasta que han cortado las imágenes, estaban completamente reprimidos cualquier grupúsculo de la población rusa que se manifestaba en contra del asalto a Ucrania. Y lo hemos visto, la famosa señora esta que sacaban en volandas y tal, la anciana. Es decir, eso es lo último, hasta que han dicho ni de coña. Lo mismo que hizo el nacionalsocialismo de Hitler,
Es que Goebbels, pero con mayor dificultad. En un momento más difícil. Claro, es que eran distintos medios, distinto escenario. Pero en el fondo es lo mismo, es decir, cuando tú controlas directamente a una población, y sobre todo que es numerosa, es evidente que la mejor forma que tienes para, es decir, directamente una sola televisión y directamente bombardear a esa población de una serie de como los anuncios, de mantras, sí, anuncios subliminales que hacía la Coca-Cola, que llegaron hasta incluso estar prohibidos, ¿sabes? Es decir, de anuncios, es decir, para que realmente puedan controlar, si no, la propia población se subleva Pues llevamos 22 días de guerra tras el inicio de la invasión de las tropas rusas sobre Ucrania. Veremos a qué conduce todo esto. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para entrar en Crónica Nacional. Hoy hemos conocido un nuevo barómetro del CIS. Resulta que Tezanos sigue con lo suyo, dando la victoria a su amigo Pedro Sánchez, aunque eso sí, ha entonado el mea culpa por no haber sabido considerar en ocasiones anteriores a Vox. Resulta que después de su último fiasco, es decir, cuando no dio ni una en las encuestas que hizo de cara a las elecciones en Castilla y León, ha tenido que reconocer que sí, que no lo estaba contando bien y ha cambiado el sistema de recontar. Una pausa y les contamos, pero antes, si me permiten, quiero hablarles del colchón, del que todo el mundo está hablando. Se trata de Senso Exclusive, un colchón con alta tecnología que va a conseguir que el descanso sea de verdad, porque no se trata de dormir, se trata de descansar. Con su capa viscoelástica multi-air de poro abierto, con mayor transpiración, núcleo HR, un material de alta resistencia y durabilidad del colchón, tratamientos antialérgicos, sanitarios y bacterianos. Si quiere adquirir este fabuloso colchón, llame al teléfono 900-730-101 y no se preocupe, que si no le gusta en un año, le cambian el colchón. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol.
Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.